En el siglo XVII, Bizantino Famosi estaba ligado a la metáfora de la ciudad-cuerpo. ¿En qué se basa esta metáfora de la ciudad-cuerpo? En que las ciudades son cuerpos humanos y los demás edificios vienen a ser como miembros de ellas. ¿Por qué decía esto? Porque en este tiempo la ciudad era definida completamente por su arquitectura. Esta metáfora fue desapareciendo por las mayores capitales europeas, como París y Londres. Estas perdieron su forma urbana, la forma urbana que las reconocía, la perdieron completamente en el siglo XVII. En base a esto, en este tiempo se dio un pensamiento fisiocrático. ¿Qué significa esto? El origen del miedo al desarrollo demográfico y físico. ¿Por qué? Porque hubo una necesidad de ponerle límite al crecimiento demográfico y definir un perímetro de la ciudad como una figura geométrica. Por primera vez en este tiempo hay un desequilibrio territorial producido por el gigantismo de las ciudades capitales. ¿Por qué? Porque una capital, estos decían que una capital es tan necesaria al Estado como una cabeza al cuerpo, pero que si la cabeza engordaba y el cuerpo engordaba todo. A raíz de esto, las nuevas proyecciones urbanas están basadas en el orden geométrico, donde se demanda un límite de crecimiento. En la antigüedad, solo las grandes ciudades mercantiles lograban librarse de que su dimensión demográfica estuviera condicionada por el abastecimiento de alimentos. Porque no se basa en que solo por cuestión de supervivencia, sino que se piden estos límites por razones políticas, éticas y para un mejor control social. Otro punto que nos toca la ciudad cuerpo, es que por el triunfo de la ciudad capitalista, el miedo se hace obsesivo, el miedo absoluto al crecimiento. Con todo lo que se estaba presentando en este tiempo, en 1923 Le Corbusier señala el límite entre ciudad y campo y nos plantea un punto en el que la geometría debe dictar todos los trazados, la geometría trascendente debe reinar, que la ciudad tiene que volver a ser medida de su interior y cerrada hacia el exterior, que la forma geométrica de la ciudad debe ser inmutable, es decir, que esta no se puede cambiar. Principalmente en las ciudades capitales, que es donde más se veía este tipo de crecimiento desordenado, por decirlo de alguna manera. La ciudad en este tiempo ha perdido su forma. Yo creo que es algo que vemos totalmente en los tiempos presentes, ¿cierto? De que la ciudad ha perdido su forma con el tiempo, pero todavía se persiste esa cultura visual en que la ciudad como producto unitario, como un sistema definido por su forma. En este punto de la nostalgia de la ciudad-cuerpo, no presenta un punto, un ejemplo, en el caso de Londres, como ya lo mencionamos anteriormente, y pues Daniel Defoe nos menciona que Londres ya no tenía una forma reconocible, decía que su aspecto se había agigantado de manera desordenada y confusa fuera de cualquier forma. Y con este punto, con este pequeño párrafo, concluimos en la nostalgia de la ciudad-cuerpo. Pasamos a la periferia como mal, que mi compañero Cristian se lo va a estar explicando. Continuando con la periferia como mal, nos damos cuenta que el urbanismo moderno del siglo XIX surge en respuesta a esta situación, con tal de solucionar, sanear e intervenir en la infraestructura urbana de la ciudad, solucionando la descomposición que venía en proceso. En este desarrollo de soluciones se plantean
dos postulados, el de Cerdá y el de Le Corbusier. Este último plantea la metáfora del cirujano, donde se estirpa el mal hablando de la periferia y se interviene así salvando el organismo urbano, que sería la infraestructura de la ciudad o la estructura misma. El miedo al crecimiento impidió que se analizara lo que conllevaba el desarrollo de la periferia, negando la existencia de la misma, y de alguna u otra forma esta negación influyó en la condición metropolitana que iba a surgir posterior a esto. Se generó un aumento de la densidad residencial con tal de controlar el expansionismo hacia esa periferia, cogiendo o condensando los barrios menos poblados y dando una gran redundancia de edificaciones en altura, con nuevos métodos distributivos y constructivos. Es así como la periferia responde a su origen, puesto que la población se ve sumergida a nuevas normas o nuevos procesos que no responden a sus necesidades. Y con tal de separarse de la ciudad que se estaba erigiendo en una nueva normativa o un nuevo proceso, estos se establecen en el exterior para establecer nuevas reglas que correspondan a su existencia. Además, hay que tener en cuenta que los planes de ordenamiento, los planes de expansión y desarrollo que se estaban generando en ese momento, no respondían de carácter formal o crítico a lo que era en sí el crecimiento urbano. Para ellos, esto estaba ligado a un mal gobierno y a un proceso de desarrollo económico en aras de que el factor diferenciador de la modernización eran las edificaciones en altura. Las edificaciones de nivel medio o bajo residenciales, lo que conocemos como un perfil de primer nivel, fragmentaba el estilo que se estaba llevando y generaba costos sociales y de gestión. Esto generó una discontinuidad social y de igual manera a nivel de estructura, porque se rompía el perfil que se estaba llevando, lo cual era un conflicto para la ciudad. Se incrementó el valor del suelo, ya no habían áreas edificables, por ende la población que surgía ya no encontraba dónde establecerse. Y como respuesta, estas salieron en búsqueda de áreas edificables, más flexibles a los costos de construcción, más flexibles para ellos, lo cual se llevó de una manera ilegal, pues no iba regido a las normas que la ciudad existente ya estaba planteando. El auge de la expansión de la periferia, por ende, generó un problema para la ciudad existente, pues ya dejó de lado el hecho de intervenir o buscar una solución para que hubiese una unidad simbólica entre ambas. Se despegó totalmente, pues ya no había una unidad ni en cuanto a arquitectura ni en cuanto a desarrollo. Y aquí se generó un gran conflicto en lo que fue la arquitectura y el urbanismo. Como les había comentado anteriormente, hubo una fragmentación en lo que fue el urbanismo y la arquitectura. El urbanismo le faltaba comprender lo que era ejecutar la estrategia para planificar un territorio y la importancia que tenía la arquitectura como eje articulador o un punto base para brindar confort a la población en cuanto a que ésta dotaba o dota de equipamientos básicos para el confort de la vida. Ay, Dios mío, no sabe ni disimular. Ay, Dios. Y dota de una calidad efectiva u óptima al desarrollo del territorio. Dale, pues. Eso es lo que por parte del urbanismo lo vuelve netamente estadístico, con datos cualitativos y cuantitativos, sin objetos para dimensionar el alcance que se podrá generar en la ocupación de un espacio y asimismo del territorio. La ausencia de la arquitectura conlleva un expansionismo, o básicamente a que el desarrollo de la edificación se genera sin calidad, sin valores, sin una identidad. De alguna u otra forma, el urbanismo sigue planteando que el único modelo edificatorio que se genere sea el centro de la ciudad, que sea reproducido en las periferias.
y que de alguna u otra manera este sea adoptado, pero sucede que estas modalidades de intervención no se ven bien vistas y de alguna u otra forma ya no va a tener identidad. El expansionismo se ha conurbado con la periferia, la ciudad ya existente se conurba con lo que es la periferia, y a esta, al no ser analizada y no ser comprendida, nunca va a tener una unidad en sí. Entonces se van a mezclar la edificación ilegal y la edificación entre comillas legal de lo que es la ciudad existente. Ya va a generar un desarrollo sin forma y sin calidad. Los centros pequeños y medianos de las ciudades se saturan de áreas edificables, y en realidad el expansionismo no terminó ahí, o no terminará ahí, puesto que los núcleos familiares fueron en aumento y hubieron focos de actividad que se esparcieron a través del territorio. Se descentralizaron las actividades y de alguna u otra forma los focos productivos demandaron crecimiento, generando así lo que llamamos territorios difusos, urbanizables, claro, que escaparon del control de la planificación, pues no se adaptaron a sus tiempos, los procedimientos que se debían hacer y las modalidades de intervención que nunca se hicieron. En este caso, en el estudio de la periferia, que no se hizo caso omiso a la existencia y desarrollo de la misma. Por ende, se conurbaron dos territorios que iban en pro de necesidades netamente económicas y necesidades sociales en ocupación del territorio, predominando la locación, edificaciones o procesos de expansión que se mezclaron y que en su momento fueron ineficientes o llegaron a un punto de ineficiencia para ambos territorios conurbados. Ok, compañeros, seguimos con el tercer punto. El tercer punto nos habla de las perspectivas de la investigación. Este nos habla de que el crecimiento ha caracterizado la gran parte de la cultura urbanística y que, bueno, esto ha llevado a un filón progresista. De alguna manera, la metáfora que toma el lugar de la ciudad-cuerpo es la Le Corbusieriana, de la ciudad-máquina, es decir, de la ciudad como un instrumento de trabajo, y que la perfección de la máquina, o es decir, de alguna manera la ciudad, depende de un orden geométrico simple y exacto. En Italia, ante la prolongación de la metrópoli y de la ciudad difusa, la pérdida de identidad ha fallado en particular en la enseñanza de Guedes. Él dice que él acepta el crecimiento de la metrópoli, que él no lo rechaza, sino que lo asume como un dato importante de la nueva condición urbana. Guedes es el primero que vincula las transformaciones urbanas a las productivas y tecnológicas. Él dice que debe haber nuevos sistemas productivos, nuevas infraestructuras de transporte y de comunicación. Es decir, como una nueva estructura de urbanización. Con Guedes la ciudad, él dice que la ciudad puede perder sus límites y expandirse en el territorio. Ante la gran Londres, Guedes dice que él no siente temor acerca de esta expansión desordenada, por decirlo de alguna manera, o todo esto que está sufriendo Londres en este momento, como lo comentamos anteriormente, sino que él dice que él lo compara a un gran arrecife de coral. Dice que de la estaticidad de la cultura cuerpo se pasa a la movilidad de un organismo vivo, es decir, que la nueva metáfora no se basa en la geometría, sino en la biología. Bueno, Guedes nos menciona esta frase que estamos observando en la diapositiva y dice: el desarrollo no borra los signos y la memoria de la historia, sino que al contrario extrae su fuerza y su factibilidad de un atento análisis del pasado y del presente. En la actividad de planificación es necesario afrontar e interpretar toda la evolución de la ciudad. ¿Y por qué nos dice esto? Porque él dice que la urbanización es inseparable de la comunidad urbana. Para cualquier hipótesis de transformación positiva de la realidad urbana debe haber una plena identificación de la ciudad, de su estructura física, de culturas del territorio, para que pueda haber un proceso de transformación. Debe haber una relación
Dice que debe haber una participación activa del ciudadano. Debe haber una participación en varios aspectos. De la arquitectura, que representa la belleza de la ciudad, nos habla de una interconexión, como de devolver esa identidad irreconocible a los lugares de la ciudad que se presentaron en este tiempo. A raíz de todo esto, Purini intenta construir una nueva estética, nuevos fundamentos de un código estético con la titulación de las comunidades urbanas. Él tuvo la voluntad de enfrentarse a la pobreza de recursos de la ciudad existente. Él nos habla que debe haber una recalificación de la ciudad. Dice que debe haber una aceptación de lo existente. Y cuando se refiere a esto, está hablando de que hay que reconocer una ausencia del límite del terreno. Dice que hay que reconocer las fases de crisis y de transformación de la ciudad. Dice que la ciudad se debe reconocer como una entidad geográfica. Dice, en este texto también nos habla de que la actitud de Purini es similar a la de Laugier, cuando consideraba la ciudad como un bosque. Para finalizar este punto, Laugier nos comenta algo y él dice que es incapaz de encontrar una solución para controlar el crecimiento de París. Dice que la ciudad como naturaleza hubiera asimilado todo. Solo hay que empezar, decía él, porque dice que el tiempo acaba todo. Pasamos al siguiente punto y lo dejo con mi compañero Cristian, que es para intervenir en la ciudad existente. Compañeros, el capítulo de intervenir en la ciudad existente. Aquí nace la nueva metáfora de la periferia como una ciudad existente. Se reconoce la pluralidad de sus dimensiones, los procesos sociales, la productividad y los focos económicos y desarrollo industrial y tecnológico que ésta conlleva, y se da un rango de múltiples intervenciones o transformaciones que dependen de estos índices. Esta surge gracias a que se aprecia la diferencia entre la ciudad existente, la periferia y el territorio difuso que se generó tras la mezcla de esta. Se empieza a reinterpretar su pluralidad en pro de una búsqueda de sentido e identidad, reestructurando la fragmentación del territorio, basándose en la transformación de la ciudad, su modalidad estética, el crecimiento urbano que éste conlleva y los focos de aprovechamiento específico en el territorio, relacionando un todo entre sí, la edificación, el suelo y la población y sus necesidades, generando un conjunto unitario dentro de la pluralidad misma que tiene la ciudad, un conjunto de centros urbanos y muchas aperturas o ideas de distinta perspectiva. Se generó así un salto de ciudad o una metrópolis arraigada a lo que era la ciudad histórica y se convierte en lo que llamamos la ciudad vanguardista del siglo XX, la que es netamente anticlasista, anticlásica, orientándose a lo que fue la ciudad fábrica, donde se vuelve un poquito a los ideales de lo que fue la ciudad cuerpo, donde se pierde la forma de la misma, de la ciudad propia y el centro, donde ya no hay una relación entre suelo y edificación, donde no hay un significado, una unidad simbólica en la estructura urbana del territorio. Aquí el urbanismo que se genera o el proyecto urbano que se plantea es netamente perceptivo, un urbanismo a base de la experiencia individual y colectiva de la comunidad y del usuario, como forma de conocimiento del territorio. Estos, mediante una orientación espacial de lugares específicos, se desenvuelven a su manera en el espacio, en los equipamientos. Las experiencias lo guían inconscientemente mediante una percepción rápida y una señalización imperativa. Se mueven en los puntos más deteriorados de la periferia
hasta salir a la superficie o un centro con una unidad establecida. Y así a medida sucede saliendo de lugares netamente distintos. Esta es la teoría que maneja Kevin Lynch del imaginario urbano de la ciudad, donde cada persona se desenvuelve completamente de una manera distinta y esta logra arraigarse a ciertos aspectos para entender la ciudad misma. En este proceso se acepta la diferencia de los espacios, de los lugares y los dinamismos que estos contraen. Así se generan mapas cognitivos donde el usuario se guía en el territorio e identifica situaciones de la ciudad que lo ayudan a comprender. Este nuevo escenario para el usuario es una ciudad sin límites para todo tipo de individuos, el cual debe transformar o transformará su estructura y su figuratividad. Se convertirá en un sistema reconocible, permaneciendo ciertas dinámicas, conociendo ciertas dinámicas para devolver sentido a la ciudad, ya que se genera una relación entre la periferia y la ciudad ya preexistente, pues va a haber un mapa cognitivo que las relacione. Bien lo dice la cita que voy a leer a continuación. Será preciso introducirse en la periferia como en un bosque por medio de redes tecnológicas resueltas en el plano de la arquitectura, donde podremos devolver eficiencia y calidad al territorio. Con la introducción de espacios libres y parques urbanos será posible dividir la capacidad de la periferia en partes más acotadas en las que profundiza la metodología del site planning. Así, de cierta manera, el individuo, el usuario, o más bien el urbanista, se introduce en esa ciudad difusa, en ese territorio difuso donde ya existe una relación entre la periferia y la ciudad ya existente y valorará, recorrerá tal cual y reconocerá ciertas situaciones del territorio. En el proceso valorará puntos estratégicos en base a desarrollar un producto eficaz y de prioridad para la ciudad, ya que en ese entonces hablábamos de un territorio de carácter industrial y pues al pasar de los años las industrias podían ser desalojadas o estar en desuso. Estas de cierta manera iban a generar un deterioro, afectando la imagen urbana del territorio. Y de alguna u otra manera debían ser recuperadas y reinsertadas a lo que era la vida de la ciudad. Algunas puede que hayan sido recuperadas y otras se convertirían en áreas de carácter reutilizable para un futuro previsible en lo que fue el desarrollo del territorio. Estas pudieron ser utilizadas como zona verde, como zona de edificabilidad, ya sea de carácter residencial o algún equipamiento que hubiese sido necesario para la ciudad de esa época. Así, de cierta manera, la periferia fue comprendida, aunque hoy todavía de una forma muy distinta y desde distintas perspectivas, la inserción de la periferia como un ente existente es bastante debatido, puesto que hay procesos que no se adaptan a la misma y de alguna u otra forma estas tratan de emanciparse si los procesos de urbanización o planificación no responden a sus necesidades, generando una confrontación entre los estamentos y una confrontación entre los territorios y su desarrollo. Entonces, actualmente la periferia sigue siendo un problema a resolver por el urbanismo, que los antiguos modelos buscaban un orden y hasta la actualidad no se ha podido confrontar a la misma. Sí. Listo, muy bien, muchas gracias. Hay unos elementos interesantes que podemos tocar en el debate al final. Siguiente equipo.
siguiente grupo. Wendy o Stephanie. Creo que Wendy es la que tiene la posibilidad de compartir la pantalla. Hola. Sí, Wendy, te escuchamos. Ya. Bueno, profesora, antes de entrar en concreto a la exposición, queríamos pues ahondar en un video que existe, es una maqueta de Barcelona como tal, y es una maqueta en donde pues se titula La construcción de la Barcelona contemporánea y pues explica en alrededor de 3 minutos o 2 y medio la evolución urbanística que tuvo la ciudad, como originalmente se conoció como Barcino, hasta la actualidad. Entonces, creemos que es necesario para poder iniciar la exposición. Perfecto, no hay problema. ¿Activaste el sonido de tu computadora? O sea, no es necesario el sonido porque voy a ir hablando, explicando más bien. Ah, bueno, vale, perfecto, listo. Dale, dale, adelante. Bueno, sabemos que Barcelona se encuentra rodeada por el delta de los ríos Besó y Llobregat, digamos que fue su origen, donde fue una ciudad amurallada. En 1854, digamos que se dio lo que fue el derrocamiento de las murallas. Este periodo hubo una gran revitalización económica, digamos que ligada a la revolución industrial de ese tiempo, en donde se produjo el derribo de las murallas, por lo que la ciudad pudo expandirse, motivo por lo que se impulsó el proyecto de ensanche, conocido como, o ideado por Ildefonso Cerdá. Este plan, Cerdá, se trataba básicamente de un trazado ortogonal en donde, digamos que existía un sistema de calles rectilíneas de 20 metros de anchura. Perdón. Y digamos que aquí así quedarían delimitadas, pues sería una serie de manzanas de planta cuadrada, de las cuales Cerdá tenía previsto edificar solo 2 lados y dejar los otros espacios para jardines, aunque finalmente este punto no se cumplió y finalmente se aprovechó prácticamente todo el suelo edificable. Vemos que se realizaron exposiciones que pues de cierta forma, digamos que proliferaron un desarrollo urbanístico, porque cada vez que se realizaba una exposición con los incentivos logrados por esta, pues se lograba como que invertir en espacios públicos y en recursos. Se dieron avances como la inauguración de una línea de metro, conocido como el metro transversal de Barcelona, algo que tuvo un gran impacto, digamos, en el sistema vial de España en su totalidad. Aquí en 1932, digamos que de cierta forma actuó Le Corbusier en lo que se conocía como el Plan Marcia, y digamos que ideado por los arquitectos del GATPAC, que sería un grupo de arquitectos y técnicos catalanes, pues para el progreso de la arquitectura contemporánea de España en ese tiempo. Digamos que la participación en este plan, pues como Le Corbusier, no fue tanto, digamos que su presencia. Lo que sí hubo presencia fue que al final él, digamos que quería inducir a que se realizara este plan, y de hecho el nombre que le colocó al plan era el del presidente de la Generalidad de Cataluña de ese tiempo, pero como tal Le Corbusier no
no actuó directamente en la realización de este. Pues se dieron golpes de Estado, digamos que ya conocemos, bueno, no sé, la dictadura que hubo en España. Se dieron bombardeos que, digamos que dañaron toda la parte urbanística del país, donde había conflictos socioculturales, políticos. Se empezaron a realizar digamos que ese marítimo. No se escucha. Bueno, y repite porque se te entrecorta. Se le corta la voz. Y se te corta la voz, Wendy. Yo te agradezco que repitas desde que quedaste hasta donde fueron bombardeadas. Quedaste por donde, o sea, se escuchó hasta donde que la ciudad fue bombardeada. Ok, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos, perfecto. Bueno, entonces digamos que se dieron estos bombardeos que dañaron de cierta forma el avance urbanístico que había tenido la ciudad. A partir de ahí se realizaron congresos de nuevo para que digamos que estos incentivos logrados por digamos que ferias y demás, pues otorgaran de nuevo a la ciudad ese dinamismo que le incentivaba de nuevo a la revitalización urbanística, digamos que apoyara de nuevo el crecimiento urbano, en donde se dieron polígonos de Barcelona, se empezaron a incluir, se abrió un paseo marítimo, se generaron nuevos planes viales, el plan de la extensión del metro, que digamos de cierta forma propagaba a la ciudad como un nuevo comienzo después de tanta bombardeos y demás. Y finalmente, digamos que el boom como tal fue por los Juegos Olímpicos de 1992, en donde digamos que la nueva comitencia del carácter público se vio reflejada en el aumento de equipamientos como escuelas, parques y jardines, vías y espacios urbanos, centros cívicos, culturales y deportivos. Y pues hasta aquí llegamos en el video, porque precisamente el autor explicó las tesis y digamos que la lectura como tal fue en 1996, pues creemos que hasta aquí está bueno, digamos que mostrar ese amplio contexto que tuvo la ciudad. Okay, ¿se logra ver la presentación? Sí, ahora sí. Pero no se escucha tu voz. No escuchamos tu voz, Wendy. Si estás hablando, no escuchamos tu voz. Wendy, si estás hablando, no escuchamos tu voz. No, aún todavía no escuchamos tu voz. Profesor, yo no escucho nada. Sí, yo tampoco escucho, Wendy, no escuchamos nada. Wendy, esperemos un momentico, de pronto están resolviendo algún problema técnico.
Entonces, lo que estaba diciendo es, digamos que una introducción de la persona que nos tocó, que fue Manuel de Solao, un arquitecto de España, demasiado reconocido, incluso tiene una beca en su nombre de un doctorado en urbanismo, y me llamó la atención, digamos, que la forma en cómo él definía el urbanismo como una actividad creativa e intelectual comprometida con la mejora de las ciudades a través de lo que pues él llamó investigación persistente, y pues digamos que con eso empezamos ya como tal la exposición. Y ahora mi compañera pues seguirá dialogando con ustedes. Hola, ¿me escuchan? ¿Será que me escuchan? ¿Aló? Te escuchamos bien. Bueno. Adelante. Bueno, ya que mi compañera les hizo la introducción y los puso en contexto acerca pues, de todos los avances que ha tenido Barcelona, ya podemos hablar del estudio que hace el Manuel Solá. Bueno, entonces él nos comienza en el texto hablándonos sobre que Barcelona sale de un periodo en el cual tuvo muchos cambios y muchas intervenciones en toda la ciudad que fueron importantes para el cambio que vemos, o más bien el resultado que ven las personas o los visitantes cuando pasean por las calles de Barcelona. Y esos cambios fueron en los espacios públicos, en edificios o equipamientos de servicio y en los sistemas de comunicación. Pero a pesar de que esos son cambios de gran magnitud, él argumenta que las reformas y los cambios de forma pequeña, como lo son los cambios de fachada o en equipamientos pequeños, o cosas de pequeña envergadura, sirven para realizar el tejido urbano de lo que conocemos ahora de la ciudad. Entonces, él lo que argumenta es que hay mayor eficacia cuando se trata de hacer cambios o sea, hacer pequeños cambios como lo son las fachadas y restauración de edificios, lo que va a influenciar que son cambios microscópicos y que consiguen que la ciudad tenga la sensación que ahora se conoce de Barcelona. Wendy, pasa, por favor. Bueno, como les iba diciendo, de que hay varios hechos significativos para la forma de la ciudad y para entender su calidad de vida, se vio afectada por una serie de cambios, que es lo que nos han mostrado en el video, y la calidad de sus tejidos urbanos. Y espera un momentico. Él decía que para poder entender la calidad de la vida urbana, esta calidad se debe entender por operaciones que se realizan a nivel pequeño para que puedan ser más complejos, para que se puedan apreciar las cosas más complejas y no solamente que se deban ver simplemente que todo el mundo cuando visita la ciudad lo que ve son el resultado de todos estos cambios y todos estos factores que fueron afectando a la ciudad para que se conozca como lo que es hoy. Entonces, no ven todo ese proceso y toda esa serie de cambios pequeños que sirvieron para que la ciudad se conozca como lo que es ahora. Entonces, él argumenta que hay divide su escrito en 4 tesis. Bueno, eso ahora se los diré a continuación. Y dice que para tener él argumenta aquí también que se tiene una visión demasiado tópica de la ciudad y que se conocen las ciudades como por clichés más que todo, o por libros o por diapositivas o por viajes turísticos, pero que no se apoyan en esquemas y que no se ha buscado una forma gráfica o también literal para poder entender las ciudades, y que no hay un vocabulario para referirse a los cambios urbanísticos que hay en un lugar, y se suele comparar los lugares más que todo con algo general o con otras ciudades en vez de estudiarse en sí mismas. Entonces él habla que para tener un conocimiento crítico del urbanismo hay que hacerlo en sí mismo con la ciudad,
no mirar hacia afuera o de forma generalizada o clichés culturales que se tenga sobre ese lugar. Paso. Bueno, agregando a lo que dijo mi compañera, pues aquí en la diapositiva podemos leer de que él decía de que saber leer las ciudades actuales no es tan evidente, que hace 50 años los geógrafos urbanos describían las ciudades y existía una disciplina que era la geografía urbana. Esta leía y explicaba cómo eran las partes de la ciudad y de qué se componían. Y pues habla de que pues hoy día esto no existe porque los geógrafos se dedican a otras cosas, se dedican al análisis del sistema de ciudades, pero no al análisis de las ciudades en sí. Bueno, como les seguía diciendo, bueno, él recomienda que para poder hacer una lectura crítica de la ciudad es necesario verla desde la periferia y le parece muy importante que se vaya como a lugares donde se pueda observar todo de una forma como tipo, no sé cómo explicarlo, como desde un punto de vista alto, aprovechar la topografía del lugar, como los miradores, para poder apreciar lo que es la ciudad y hacer una lectura correcta de ella y apreciar su belleza. Bueno, ya aquí entramos a lo que serían los aspectos que pues Manuel Solá nos advierte o nos dice, y son 4. El primero es la mancha de aceite, pues se decía en su época de que, bueno, en su época no, aproximadamente hace 2 décadas, de que la gente decía, alerta, las grandes ciudades crecen como manchas de aceite, esto es intolerable, esto es lo peor que nos puede pasar, es la imagen del desastre, del caos. Y pues digamos que Solá no pretendía elogiar la falta de control ni justificar, digamos, que una falta de infraestructura, sino que aparte del control y de la infraestructura, él decía que había una condición gráfica de justaposición de los elementos, de continuidad en cómo se colocan los vacíos y los llenos. Para este ejemplo que vamos a mostrar, que es el Greenwich Village, vemos que existen dos conceptos que pues hay que tener claros, que son la articulación y la justaposición, que pues se definen como respuestas antagónicas frente a un problema urbano del encuentro de tejidos discontinuos, creados con criterios diferentes. Primeramente, frente a la articulación, esta busca garantizar la continuidad urbana de las diferentes tramas por medio de un elemento interpuesto. Y la justaposición aparece como la estrategia contraria y las tramas se relacionan directamente, así resolviendo lo que serían las conexiones en la medida de lo posible. Principalmente Greenwich Village es un barrio muy conocido de Nueva York que pues surgió como resultado de colisiones múltiples entre tramas autónomas. Digamos que esta justaposición de la que habla Solá fue lo que le otorgó a este barrio una personalidad propia y que incluso se ha mantenido después de ser modificado por prolongaciones de calles que circundan a este barrio. Bueno, aquí podemos observar, ¿sí me estás escuchando? Tengo la... Sí, te escuchamos, Wendy. Ok. Más bien. Bueno, estas 6 fotos que pues se logran observar son, digamos, que el surgimiento y en el paso del tiempo cómo se fue transformando Greenwich Village para ser lo que sería hoy la justaposición de la que pues habla Solá y que nosotros tomamos como ejemplo, en donde primeramente se ve un terreno antes de la colonización, en donde después de estas colonizaciones se fue, digamos que separando, se fue construyendo hasta llegar a estas tramas colisionadas que podemos ver y que de cierta forma se dio debido a digamos que a la falta de control urbano y de que pues como por ser un barrio en donde llegaba todo tipo de gente, no había como que un control y pues las personas solo decidieron pues juntar estas tramas y pues crear se creó digamos que naturalmente esta justaposición y pues esto se definiría como un sitio sin solución de continuidad. Y pues digamos que para cuando Manuel Solá hablaba sobre la justaposición, digamos que todas las personas
pues no estaban de acuerdo porque, pues como decían, ¿cómo va a existir algo que no esté ordenado, digamos que va en contra de ese modelo de metrópolis universal? Y pues este barrio prácticamente es como el ejemplo máximo, porque al ser este barrio, al contar con estas características, fue un barrio que se comenzó a formar, pues el mito del barrio a los principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, y pues este barrio fue descubierto por una juventud intelectual que pues apreció los valores del pueblo, y pues al ser un lugar próximo al centro era bastante aislado y pues contaba con bajas y precios asequibles. Esto fue lo que supuso una inyección vital para el barrio, en donde pues llegaba todo tipo de personas, estaban afroamericanos, asiáticos, personas de todo tipo de orientación sexual, y principalmente pues empezaron a llegar pintores, músicos, escritores, poetas, y pues digamos que escogieron a este sitio como un lugar de residencia en donde florecerían digamos que corrientes como la Beat Generation, que pues atrajo a intelectuales de todo tipo, e inclusive en la foto que está en la parte superior derecha vemos que está la portada de Bob Dylan, de un disco de él que pues es muy conocido, que se llama The Free Willing, y es prácticamente él caminando en una de estas calles. Pues digamos que para denominar este barrio, pues digamos que se convirtió en un hervidero vanguardista, en un estandarte de la contracultura, y pues ese era el ejemplo que teníamos. Bueno, para hablar sobre la segunda tesis o punto característico de Manuel Solá, se encuentra la topografía. Pues él decía de que la topografía no es un factor de contexto ni un factor de marco, sino un elemento sustancial de las ciudades. Y a esto se refería cuando, pues, normalmente cuando se empieza a generar un proyecto, digamos que la topografía de cierta forma termina siendo un condicionante para el proyecto en un gran aspecto, porque dependiendo de la topografía, así depende del diseño. Y pues esta foto que colocamos de Miramar es principalmente porque él decía que al movernos por un sector con una topografía distinta, no una topografía plana, pues se tiene conciencia del sentido topográfico de la ciudad, donde la topografía es igualmente básica y fundamental. Digamos que esta condición topográfica de las zonas urbanas va relacionada a lo que sería un juego de interacción con la orografía, que es ese estudio pues digamos que de montes, y en donde no se debe de pues tomar como tal las condiciones globales de la topografía, sino también una forma parcial, una forma menor. Y la imagen básicamente es porque pues personalmente cuando uno camina desde Miramar hacia el centro comercial Miramar o la Olímpica que se encuentra dentro, pues cuando uno va caminando, tiene ese camino, uno siente esta orientación cardinal y topográfica de la ciudad. Mi compañera ahora les hablará sobre esto. Espera un momentico que acá hay... Bueno, el grano pequeño, Solá, digamos que en la terminología clásica de Kevin Lynch, hace referencia a la abundante variedad de tamaño de los elementos de las piezas urbanas. En las tres imágenes aquí vemos compacidad, variabilidad y valor de junta. Stephanie. Bueno, entonces lo que nos hablaba Solá aquí es de la importancia del grano pequeño, que vendrían siendo los equipamientos y las edificaciones que han hecho que se pueda construir la ciudad en general. Como podemos apreciar aquí, la compacidad, que serían, como ven, este grano que serían los edificios. ¿Será que aquí se puede ver? Ah, no, pues señala ahí, por favor, Wendy. No sé si se ve con el cursor. Bueno, los edificios tienen como un tamaño casi que igual.
Entonces, a él eso es lo que le llama, bueno, Kevin Lynch, a eso se refería con lo del grano, que puede tener algún tipo de tamaño y que eso es lo que va a afectar el cómo se percibe la ciudad y cómo va a ser el tejido urbano de una ciudad. Y en el otro ejemplo encontramos, que también es una ciudad en España, encontramos el de variabilidad, que son diferentes equipamientos con diferentes, que sería aquí el grano, un grano mediano, un grano más grande, como es el término que usa Kevin Lynch, que sería de variabilidad, y eso hace que el tejido de una ciudad se comprenda de una manera diferente. Y el valor de junta son aquellos espacios que sirven como articulación entre un espacio y otro, como un solar o un espacio bastante grande, que serían los puntos medios que ven entre las otras dos ciudades que pusimos como ejemplo. Sí, y pues también que en cuanto al valor de junta, él hablaba de que, bueno, en la imagen es una vista desde la calle Graciá hasta la calle Horta en Barcelona, en donde él hablaba de que es importante pues la articulación, como dijo mi compañera, y pues tener esa sensación de unión y de junta pues de las calles como tal. Bueno, en cuanto a la vialidad abierta, lo voy a decir. Bueno, dale. la cuarta tesis de Solá, que habla sobre la vialidad abierta, pues él se refería más a una relación imprecisa y múltiple con el territorio inmediato, y prefería que las calles y que se recorrieran las calles o que el transporte dentro de ellas fuera de forma tentacular y no simplemente de forma de anillos o lineal. Entonces pusimos como ejemplo estos buses como Sobusa o Cochofal, que toman como calles que no son principales o arterias, como lo haría el Transmetro, que sirven para poder conectar y tener un sentido, poder entender la ciudad por esas pequeñas calles que no son principales. En cambio, cuando vas en Transmetro, casi todo el tiempo vas lineal, o a no ser que sea por los alimentadores que solo van aledaños a una arteria de la vía. Entonces, él pensaba que era importante que se transportara dentro de la ciudad de una forma, como ya les dije, tentacular, que es para poder entender el tejido de la propia ciudad y la estructura del territorio. Bueno, sí, ahora sí. Bueno, y como conclusión tenemos esto que dijo Solá, digamos que al final de su intervención en ese tiempo, en esa conferencia o en el congreso que hubo en Barcelona, que decía que la mancha de aceite, la topografía, el grano pequeño y la vialidad abierta eran notas características que tienen un valor general como definición de un modelo de metrópolis. Un modelo donde la contigüidad es más importante que la continuidad, donde los tamaños se mezclan a pequeñas dosis y donde la vialidad es algo más que un dispositivo lógico de circulación hacia adentro para hacer una trama de relaciones indefinidas, que es como lo que mencionó anteriormente mi compañera en cuanto, digamos, a esa forma tentacular de la vialidad, que pues él decía que debe existir en la ciudad para conectar esos espacios o para tener esos espacios intermitentes de alguna forma conectados. Pues así terminamos nuestra exposición, profesor. No, muy bien, excelente, chévere, muy interesante el ejercicio. Continúa el siguiente equipo. Yanis. Mi nombre Mi nombre es Dayani Borda y junto con mi compañero Juan Sebastián González hablaremos de revoluciones en la arquitectura y en el paisaje urbano por Ignacio de Solá Morales. De Solá plantea que la arquitectura
y el paisaje urbano son un conjunto de lugares en los que se vive, existe, sucede la vida urbana y que la representación que se hace de estos a partir de las gráficas, literarias, fotografía, son aproximaciones, imitaciones, reproducciones de las cosas mismas que están y suceden verdaderamente en el lugar. Pero ninguna de estas representaciones pueden sustituir a la vida misma en sus escenarios, ya que estas son una segunda versión o una imitación sustitutoria, ya que la realidad no existe esperando a que nosotros nos acerquemos a contemplarla, sino que ésta se produce a través de los medios que construimos para acceder a ella, en donde la producción del medio y producción de la experiencia son dos caras de un mismo proceso. La arquitectura y el paisaje urbano son a la vez el medio y el resultado de esta mediación. El autor explica no solo la necesidad de la mediación, sino también la condición mediática, el establecimiento de ficciones, que es propia de la arquitectura y del paisaje urbano. Divide su idea en dos partes, en intenciones y mediaciones. Intenciones. Dice que la cultura arquitectónica del siglo XX ha descansado sobre hipótesis teóricas procedentes de la fenomenología para la definición de lo específico arquitectónico. En primera instancia, la fenomenología se divide como una corriente idealista subjetiva dentro de la filosofía que se propone el estudio y la descripción de los fenómenos de la conciencia, o, dicho de otro modo, de las cosas tal y como se manifiestan y se muestran en esta. Asienta que el mundo es aquello que se percibe a través de la conciencia del individuo y se propone interpretarlo según sus experiencias. De sola propone que si para la fenomenología la acción de la conciencia se realiza intencionadamente en el mundo, para la arquitectura esto se hace inteligible como espacio existencial donde se despliega nuestro estar en el mundo, por lo que ni una lógica, forma ni economía son capaces de explicar la experiencia viva, existencial y directa de los lugares que la arquitectura forja. Debido a que la vida como totalidad está recogida en espacios y lugares que solo nos son accesibles experimentándolos y viviéndolos. La casa, la ciudad y el paisaje son espacios para ser vividos, para transcurrir en ellos la experiencia de existir y nuestra relación con el mundo, por lo que la noción del lugar no designa simples determinaciones fotográficas o geométricas, sino el entorno en el que se produce el encuentro con un mundo habitado por sentidos, memorias y por divinidades. Ya que la arquitectura se experimenta de forma existencial, las imágenes fotográficas proceden de una experiencia temporal, en movimiento, como un acontecimiento que se produce en un momento preciso, biográfico, de nuestra propia existencia. Se podría decir que es una forma de retratar las experiencias que vivimos cuando conocemos un lugar y lo que esto significó para nosotros, apreciado por medio de una imagen. Estas son imágenes que se caracterizan por su indiferencia histórica, gracias a la cual la experiencia esencial de la arquitectura se produce en escenarios arquitectónicos de cualquier época, periodo, área geográfica, estilo, etc. Las imágenes existencialistas, la fenomenología fotográfica, son prioritariamente reportajes que nos invitan a la experiencia, al viaje, al contacto vivo con la cosa misma. Así como la primera parte o sección de la lectura explica la necesidad de experimentación físico-sensorial del paisaje urbano para la adecuada vivencia y comprensión del mismo, esta segunda parte, denominada por el autor como mediaciones, describe la experimentación del espacio y de la realidad a través de medios que amplíen la experiencia. Esos medios hacen referencia, como lo dice el autor, a prótesis que perfeccionan y especializan diversos tipos de acceso a la realidad. Eso nos permite la, digamos, plena contemplación de mundos que son inaccesibles por completo al simple ojo humano. Ejemplos claros
pues están los lentes, los binoculares, pero sobre todo los telescopios o microscopios. En el mundo moderno existe permanentemente el proceso de diversificación y de expansión, incluso el de innovación, que nos modifican con técnicas que son por completo ajenas a la naturaleza de nosotros como seres humanos y que sin embargo nos proporcionan un acceso bastante útil a mundos visuales que forman parte de la realidad en la que operamos diariamente. Desde el siglo XVIII, la llamada cultura visual ha construido los dispositivos con los que de una u otra manera hemos vivido, hemos retratado paisajes, urbes o incluso autorretratos. Estos nos dan una visión y la visión no es algo que pueda ser sumergible, que se pueda sumergir en el interior de los paisajes, de los edificios o incluso de los cuerpos. Eso es algo independiente y cuya capacidad de captación, de interpretación de la realidad es completamente inherente al medio que facilita la visión. Eso nos presenta una realidad inaccesible directamente, pero pues a ver, el hecho de que no sea directa no representa una pérdida de autenticidad. No, de hecho representa la multiplicidad de nuestro campo visual y todo esto es gracias a la tecnología. Enfocándonos en la fotografía, en la lectura se nos dice que debido a que la experiencia del paisaje urbano es existencial, es vivida, aquellas fotografías que reflejan el aprendizaje del vivir el paisaje, dice que éstas deben gozar de diversas situaciones, de experiencias que no están exentas de casualidad, de nuestras propias experiencias. Y esto es así debido a que, pues a ver, estamos rodeados de espacios complejos o de estructuras de múltiples y simultáneas historias, de relaciones, de vida social, de memorias o interacciones con la naturaleza. También se nos habla en la lectura que la interpretación del paisaje urbano, digamos que ve la fotografía inicialmente como puntos de información que abogan o que venden la idea, que venden el ideal de experiencias, de aventuras. Y si se ve desde una mirada, desde una perspectiva fenomenológico existencialista, como de hecho es referenciado en un par de ocasiones durante la lectura, el registro fotográfico debe ser esencial, debe ser depurado, yo diría que incluso minimalista. Debe ser capaz de contactar al sujeto de forma directa con el mundo. A ver, claro está que este contacto va a ser de forma parcial. Y aquí parafraseo, pero debe ser capaz de conceder acceso a distintas capas de realidad donde ninguna de ellas se le podrá atribuir la totalidad de lo esencial. Y remitiéndonos a el filósofo y sociólogo crítico de la cultura francesa Jean Baudrillard, y cito: fotografiar no es tomar el mundo como objeto, sino construirlo, hacerlo devenir a través de 1000 facetas. En pocas palabras, lo que dije anteriormente se podría resumir como que no es estar en el lugar físicamente, pero es similar a estarlo debido a que
las experiencias sensoriales que se pueden generar con el simple hecho de recordar aquella vivencia o situación retratada en la foto, o al permitirnos imaginar, no sé, tal vez fantasear sobre la infinidad de posibilidades sobre la fotografía que estamos viendo. Y también, como dijo el escritor, periodista y teorizador sociólogo del cine alemán Siegfried Kracauer en los años 30, la fotografía tiene la capacidad de congelar el mundo. Lo muestra fragmentado, lo muestra atemporal. Podríamos concluir que realidad hay solo una, pero que dependiendo del individuo y el medio psicofísico por el cual decida experimentarla, ya sea a través del lente de una cámara que nos presenta una visión más profunda, amplia, analítica de lo que observamos, por supuesto dejando una memoria de lo vivido, o a través del placentero disfrute de primera mano de interacción física, esta realidad única mostrará facetas o capas con grados de información variable que podrá ser vivida, podrá ser analizada y disfrutada de diversas formas, afectando directamente el cómo percibimos la importancia y belleza del paisaje urbano. Acá concluyó la presentación. ¿Ya terminaron? Sí, señor. Bueno. Perfecto, excelente, muy chévere el ejercicio. Bueno, entonces, queda abierto el debate. Preguntas, inquietudes. Pueden pedir la palabra a través del chat o levantando la mano para iniciar, digamos, un debate en estas cuatro, como para cerrar estas cuatro primeras secciones que hemos tenido del seminario de urbanismo, como para ir ahondando algunos puntos importantes que nos pueden servir de base conceptual para aterrizar la base fundamental del urbanismo del siglo XX, que está enfocada a estas visiones que hemos escuchado desde de la primera sección hasta esta, en donde hay unos conceptos que están mediados entre lo que sucede en América Latina, esas nuevas formas y esos usos de la instrumentación jurídica en el proceso de los cambios de usos de suelo, pasando también un poco sobre ese papel que juega el urbanismo en la capacidad de desarrollar algunos proyectos, algunas propuestas mucho más directas, y en la importancia que tiene esa relación de la arquitectura, esa relación también de la arquitectura con la planeación y esa relación de la planeación también con la forma del urbanismo. Ya hoy como que generamos una especie de aterrizaje a esa propuesta del taller integrado de diseño. Vemos que en esa primera idea del miedo a la ciudad nos acercamos a una necesidad y a unos planteamientos muy interesantes para explicar la necesidad de darle sustento y justificación y concepción a esos miedos a través de la misma, a través del mismo criterio de la arquitectura que ha venido planteando a lo largo del siglo XX y inclusive en los principios del siglo XXI, y a la vez también como la arquitectura, el diseño urbano, los modelos de la ciudad, toda la dinámica que hay en torno a esa visión de la ciudad en cuanto a su
ya sea renovación urbana o ya sea sobre su expansión generalizada, ya sea a través de los diferentes conceptos de ciudad difusa, ciudad compacta o expansiones urbanas, como lo plantean en términos generales desde el suburbio, como lo aproxima el concepto o ese preludio del que plantea el documental de la relación de la ciudad con el campo. O sea, es un principio muy interesante para analizar porque hay unas contradicciones, hay unas justaposiciones, y aquí, en esta parte final, el paisaje urbano juega un papel de mediaciones, como lo plantearon los últimos, la última presentación, y también intervenciones que ustedes en este momento me imagino que deben de estar tratando de preparar o idear o imaginar en ese ejercicio. Entonces quedan abiertas la posibilidad de intervención. Quienes quieren participar pueden pedir la mano por acá en el chat para complementar estos planteamientos que han desarrollado los compañeros en el día de hoy. Profe, ¿se me escucha? Adelante, sí, te escuchamos perfecto. Adelante. Bueno, no es más como una pequeña nota. Me pareció... ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ah, bueno. Me pareció curioso que en estas últimas dos presentaciones, incluyendo la de mi grupo, a pesar de que era el mismo autor, No lo era. ¿No lo era? Sí, es Solano. No, son lo mismo. No son, Primer nombre diferente. son dos personas distintas. No sé si son bueno. hermanos o son familiares, pero son dos personas distintas. Bueno. Igual me pareció curioso que em, el grupo anterior a nosotros, el tema fue bastante como técnico. Y en el caso de nosotros, en la parte del paisaje urbano, fue algo como más reflexivo. Sin embargo, en esa presentación anterior hablaron sobre la importancia que le veía el autor a aquellos cambios pequeños que a final de cuentas son los que generan el gran impacto. Y que pues a través de esto era que se determinaba o se veía como la calidad, la percepción de la calidad de la vida urbana. Y creo que le encuentro cierta relación a la, digamos, reflexión que hace el autor que nos tocó a nosotros, porque habla mucho pues, de lo que es el vivir, de lo que es experimentar el espacio urbano, el paisaje urbano, en sus diferentes formas, pero el hecho de que esa, esa necesidad, esa importancia del vivir el espacio, a la final eso se convierte en cosas pequeñas, que pues si se pone en una escala urbana, eso no, como que no importa mucho. Pero para el vivir el experimentar el espacio, pues todo se hace en pequeñas acciones. Entonces, bueno, pues sí, era que simplemente encontraba como esa relación entre los dos autores. Muy bien, Juan, excelente esa relación. ¿Qué más? Alguien también es importante si hay algún
alguna contradicción, otra visión, otro punto de partida que ustedes puedan tener frente a lo que se planteó hoy, o se ha planteado en estas 4 primeras secciones. Buenas noches, profe. Dale, adelante, Snyder. A mí me gustaría hacer un comentario más con relación Vale. con el tema del documental. Y es que lo relaciono bastante con el tema que me tocó a mí de Ferró, donde uno hace énfasis en las normas o en los reglamentos que se han establecido en esta sociedad para el manejo de las ciudades. En el documental podemos apreciar, como el compañero hizo al inicio de la clase, la referencia de la cuestión del humo y del caos que hubo en la ciudad en esa década, pero no nos fijamos de pronto en lo que fue la problemática inicial, que fue como el crecimiento desmesurado de la humanidad. Me gustaría hacer énfasis en eso porque a partir de ahí es donde nace esa problemática de la necesidad de producir más. Como vimos en el inicio del documental, los seres humanos o las personas que estaban en esa época era algo totalmente equilibrado. Las personas realizaban sus trabajos manuales a menor escala, realizaban los cultivos necesarios para la alimentación, pero al ver al buscar esa comodidad, se extendió el crecimiento desmesurado y se presenta ese caos que vimos en la ciudad después con la evolución de los edificios y todo. Pero en vez de buscar una solución a eso, o como ejercer más la ley, o colocar controles de natalidad, o diferentes normas que existen pero que no se aplican, lo que hicieron fue crear lo que llamaron, bueno, algo muy parecido a la ciudad difusa, extenderse más, realizar los suburbios de viviendas más extensos. Y no van soluciones, sino que tienen el problema, porque el problema aún quedó ahí y lo que hacen es meter más gente y darle espacio, más cabida a más personas para que sigan contribuyendo a ese caos. Ese era mi aporte. Muy bien, Snyder, interesante esa parte. Yo también quisiera aportar algo. Dale, Juan, adelante. Sí, bueno, también ya relacionando un poco con de acuerdo al tema que yo puse que ya va de la parte más del planeamiento y también de un punto de vista más económico y planeación por parte de los entes, digamos que reglamentarios. Digamos que esa problemática con respecto a lo que conocemos como barrios de invasión o más bien se me escapa el nombre o marginales, por así decírselo. Digamos que también se dan de acuerdo a la poca eficiencia que se ha dado con respecto a lo largo del tiempo, sobre todo aquí en Colombia, que vemos mucho esas problemáticas tanto en ciudades grandes como Barranquilla, Bogotá, Medellín, a la hora de hablar, digamos que de las comunas, un ejemplo claro aquí en Barranquilla es el barrio de La Cangrejera, que queda por allá cercano al lote donde estamos trabajando, en donde digamos que son suelos de expansión urbana donde cuentan con sus respectivos dueños o directamente el gobierno se encarga de digamos que de tanto la gestión como los distintos proyectos llevados a cabo, pero que a la hora de mostrarse tanto desacuerdos con los directos, digamos que como yo mencioné, los sujetos pasivos que son los dueños de los terrenos, esto por lo general tienden a mostrarse deficiencias, tanto que proyectos dados para ciertos terrenos no se llevan a cabo en su tiempo estimado, tanto que hasta llegan a conocerse como lo que son los elefantes blancos, vulgarmente conocidos, que a la vez, con base a la necesidad del ser humano de buscar ya un espacio donde mantenerse, y que obviamente no todos tienen la capacidad económica para poder ya sea construirse una vivienda lo suficientemente estable en un lugar donde tengan permitido, pues se da mucho también estos fenómenos que es con el tal de cumplir una necesidad a corto plazo
y digamos que de una manera poco organizada, sino más bien empírica por la misma comunidad de necesidades, pues esto es un fenómeno que se da mucho tanto en países subdesarrollados como Colombia, así como también en desarrollados como por ejemplo Brasil, que a la hora de relacionar con Río de Janeiro, en las famosas favelas, que también son un claro ejemplo, y que bueno, que esto como tal, digamos que esto puede partir tanto del pensamiento del ser humano, así como también pues, tiene una gran responsabilidad de acuerdo digamos que a los métodos de cómo tanto los entes gubernamentales como los mismos, como las mismas empresas privadas que se encargan de este tipo de proyectos, carecen de eficiencia a la hora de una planeación que pueda contar con una solución para cada uno. Entonces esto ya nos demuestra un poco lo que son ya, sobre todo el mal uso de las zonas de expansión urbana, así como también tal vez la gran demora que se toma para llevar a cabo un proyecto que puede perfectamente, si se maneja como debería ser, como se está presupuestado y reglamentado, pero que aún así, ya también por el hecho de tantas variantes, pues se presentan muchos inconvenientes como lo que mencionó mi compañero también anteriormente. Anderson, levantaste la mano, ¿cierto? Sí, profe, yo Profesor, quisiera yo comentar también. algo. Vamos con Anderson y sigue Wendy. Adelante, Bueno, Anderson. profe. Bueno, yo quisiera comentar algo que me llamó la atención en la primera exposición, Miedo al Crecimiento, de ver cómo la ciudad crecía y se expandía. Yo quisiera ver, aterrizar ese ejemplo un poquito acá, porque nuestras ciudades no es que hayan crecido muy ordenadamente, porque recordemos que hay barrios que se han formado en invasiones. Tenemos acá, por decir algo, el caso del barrio La Bendición de Dios, que es un barrio, o sea, como la diferencia tan grande, digámoslo así, entre clases sociales, y yo lo miro desde un punto de vista de los administradores del territorio, de los entes territoriales, que han hecho, digamos, para que la ciudad crezca, digamos, de una forma más armónica. Sí. Y también quisiera, profesor, dar un ejemplo del edificio Acuarela ahí en Cartagena. Ahora que me viene un poquito a la mente eso, cómo, o sea, el negocio, cómo se expande la ciudad, se crece, y, y todo por, digamos, la inversión inmobiliaria. Yo lo veo más bien, de cierto modo, como un negocio, profe. Y también quisiera agregar, profe, en el documental que lo vi, vi cómo la ciudad crecía porque se desarrollaron, en la misma ciudad se desarrollaron fábricas, y la ciudad crecía en medio de un desorden ambientalmente. O sea, esa ciudad no tenía, no veía, o no sé si es porque el video estaba blanco y negro, pero yo no veía árboles, zonas verdes, nada, veía un desorden, y cómo la ciudad fue creciendo hacia arriba y se fue ya, con el tiempo se fue organizando más. Entonces todo obedece a un orden, y bueno, es eso lo que yo quisiera aportar. Muy bien, Anderson. Sigue Wendy. Bueno, profesor, quería aportar más que todo es unas respuestas que da el autor que nosotros pues expusimos, que en donde le preguntan de que los ciudadanos pues cada vez tienen menos voz en las ciudades, donde los alcaldes hacen y sobre todo deshacen lo que quieren. Entonces a lo que él responde, pues hace 100 años había cero opinión. Otra cosa es que ahora hay opiniones y no sean escuchadas, pero por lo menos hay opiniones y es importante. Es muy fácil decir que la culpa la tiene el que manda y seguro que es verdad, pero hay culpas muy gordas y complicadas. Entonces el entrevistador le dice, pues también la tienen los arquitectos, ¿no? Y él dice, y tanto, es muy fácil hablar del alcalde o del especulador, pero ¿dónde están las ideas? ¿Dónde las propuestas? No se puede ser simple. Entonces él, pues toda la vida defendió, digamos que un concepto de urbanidad material que pues me llamó la atención, y es pues, digamos que él dice, por ejemplo, un edificio de cristal colocado en determinado lugar puede ser un objeto bonito, pero totalmente antiurbano, y es antiurbano por su materia, porque automáticamente es entendido como ajeno y agresivo,
Por ejemplo, un cruce de tráfico importante. ¿Cuál es la diferencia entre congestión y animación? Pues decimos, esto es un sitio muy animado y es bonito, pero cuando decimos está muy congestionado es malo. Y eso radica en la materialidad, en la acumulación de esas cosas que sobreabundan. Y pues él decía que, pues no digo que la ciudad sea solo la materia, pero es muy importante la labor del arquitecto, del urbanista o del ingeniero es materializar esa condición urbana y es importante pensar y acertar en esto. Y pues esa era la intervención que quería pues dar. Muy bien, Wendy, excelente. Muy bien esa apreciación. Profe, ¿Quién yo quiero más? contar algo. ¿Quién? Wilmer. Dale, Wilmer. Bueno, es algo un poco relacionado con el video del documental y con las últimas dos exposiciones. Bueno, en el video veíamos ese proceso que se vivió de esa revolución industrial con toda esa producción en serie a gran escala y que cómo causó de gran manera las migraciones, ¿cierto? De muchas personas, muchas familias que estaban acostumbradas en el campo, o bueno, no digámosle el campo, sino quizás Lo zonas rural. ajenas, exacto, lo rural. Entonces, al ver que todo este auge de industria estaba, pues sí, en lo máximo, se vieron como abrumados por toda la contaminación y por ese hecho como de que eran dejados a un lado y se veían en la obligación casi que de ir en busca de, bueno, nuevas oportunidades a las ciudades. Y que era algo también relacionado con lo que comentaba el compañero ahorita, de cómo las ciudades se fueron desarrollando, más que a veces por un planteamiento como tal, sobre todo por las necesidades. Y me causaba curiosidad ahorita en las exposiciones que mostraban acerca de Barcelona y la otra acerca de Nueva York, creo que era. Y hubieron unas postales que mostraron ahí en las diapositivas, en las que, por ejemplo, en Barcelona había una imagen ahí que ellos mostraban que se veía una densificación, pero muy homogénea en lo que es Barcelona. Y apenas se veían como, no sé, como 3, 4 edificios diferentes en altura a los demás y la Sagrada Familia. Entonces, diferente a lo que se veía acá en Nueva York con este montón de rascacielos, pues buscando también como soluciones a esas problemáticas del uso del suelo en el que, bueno, a lo mejor pues para buscarle soluciones donde ya no había espacio, se empezó a construir hacia arriba. Pero que de alguna manera también debe estar relacionado con esos procesos de industrialización en los que las ciudades se fueron desarrollando, algunas veces sí con ese desorden, y que en el documental también decían algo, ¿no? Que si este desorden era rentable. Muy bien, interesante también lo que plantea Wilmer. Es que miren, todo hay una conexión. La idea es que ustedes puedan a través de diferentes perspectivas nutrirse desde el punto de vista teórico, conceptual, con estos elementos que plantean los autores y con estas perspectivas del urbanismo distintas para poder entender la materialidad de las transformaciones que se vienen dando en nuestro contexto. Esto que está pasando en Barranquilla con la situación incluso de la pandemia, que estamos llegando a los picos más altos a nivel del país, y no solo a nivel del país, sino en la correlación de la población, de la cantidad de habitantes con digamos, con la correlación de casos y muertos, pues ahí hay unas proporcionalidades que es como para preocuparse. Y es que
Nuestro modelo de ciudad, exacto, ha sido construido bajo la base de unas premisas de desarrollos urbanos ligados a esas, digamos, estrategias del desarrollo del neoliberalismo, producto también digamos, de la construcción histórica de la ciudad latinoamericana, pero que también viene plasmándose una idea generalizada de esos destellos de ciudades o modelos de ciudades que se han empezado a dar, y que esa relación también entre lo urbano y lo rural está buscando tratar de entender qué está pasando con esos procesos de expansión urbana, pero también qué está pasando con esos procesos de regeneración urbana. O sea, dentro de la ciudad y fuera de la ciudad, cuando salimos y entramos, ¿qué sucede? Y vemos que estamos y buscamos la culpa, y la culpa le recae a la gente que menos tiene condiciones y menos tiene respuesta de dar digamos, de dar una solución a esas responsabilidades. Y son responsabilidades que son mucho más estructurales que la indisciplina social, como llaman por ahí, o que la gente, y sí, hay toda una construcción de unos elementos de materialidad y de simbolismo en la ciudad de Barranquilla, por ejemplo. Pero hay unas condiciones estructurales, como por ejemplo las condiciones de salud, las disparidades espaciales y la, digamos, segregación socioespacial que hay en la ciudad está totalmente marcada en zonas, digamos, específicas, en zonas en donde hay una concentración laboral y en zonas donde hay una concentración habitacional. No es un secreto que estos ejercicios que estamos haciendo nos pueden dar una interpretación de cuál es el modelo de Barranquilla, así como trataron de construir el modelo de Barcelona, o explicar el modelo de Barcelona a raíz de unos juegos y que casi duraron 100 años planeando toda la idea de Barcelona, y la configuración de ese modelo se vio reflejado cuando organizaron los Juegos Olímpicos en 1992. Y fue como la punta de lanza de Barcelona para el turismo internacional, para los procesos de globalización urbanística y de lo que llaman ciudad vitrina, o lo que llama Manuel Delgado, un antropólogo también catalán, que le llama la ciudad mentirosa. ¿Por qué? Porque detrás de cada una de esas estrategias hay unas apuestas a unos valores específicos, a unos intereses específicos, pero la base fundamental, que es la ciudadanía, digamos, esas comunidades de base, algunas históricas, otras que llegan recién por procesos de migración, y que al insertarse a la ciudad no logran incorporarse, porque al no estar la ciudad planificada del todo, como lo están planteando o lo han planteado algunos autores, que la ciudad tiene que estar, digamos, planeada desde su contexto, desde su materialidad, desde su forma, y no desde las condiciones coyunturales que se van dando. Entonces, vemos que a veces la ciudad colombiana, y conectada también a la ciudad latinoamericana, ha sido una colcha de retazos. Algo parecido a lo que sucedió o mostraron los compañeros del Greenwichville. Ese barrio en Nueva York es una colcha de retazos, y ha sido la transformación más interesante de poder representar un poco también cuál es el modelo de nuestras propias ciudades en América. Y claro que es un barrio muy, digamos, que ahora es, digamos, el barrio residencial y turístico de Nueva York. Pero si ustedes miran cómo se da el emplazamiento, cómo se da toda la trama que mostraron los compañeros en las imágenes históricas, podemos ver que el Greenwichville es un modelo de esa fractura y de ese, digamos, fraccionamiento de esos procesos urbanos. Si no, miren el mapa de Barranquilla y verán que este sí es un verdadero, digamos, desorden. Pero hay una serie de continuidades que están empezando a darle un límite. Las ciudades tratan de buscar unas continuidades a través de una autopista, a través de un gran proyecto o a través de su misma geografía. Por ejemplo, tenemos la geografía del río Magdalena y siempre ha estado ahí, pero no la hemos entendido cuál es la lógica. Creemos que la lógica es un paseo,
espacio público duro, pero por ejemplo no podemos, ¿por qué no entendemos como oportunidad para generar un transporte, por ejemplo, en el río, un transporte fluvial, conectar la ciudad a través de ese transporte fluvial? Eso no, sí, hay algunas ideas Profesor, por ahí. disculpe, Sí, con respecto a lo del transporte en el río, de hecho, en el acuerdo metropolitano sí se tienen como nociones, creo que se llama, el proyecto creo que se llama Metro Río. Metro Sí. Río. Eso incluso es de la misión Sí. japonesa. Eso del año 86. Esa propuesta de la misión japonesa del Metro Río, incluso la génesis del Transmetro o del sistema de transporte masivo, que digamos que fue la que emularon de Curitiba, viene de estas misiones japonesas que adelantó, que empezaron a iniciar los japoneses. Porque es que los japoneses iniciaron transformando sus ciudades después de la Segunda Guerra Mundial, que Japón fue destruida prácticamente con 2 bombas atómicas. Japón desarrolló un modelo muy parecido al, lo explicaron los compañeros en el tema de uso, el tema de las políticas de suelo, que fue implementar unos desarrollos urbanísticos a partir del desarrollo de la infraestructura del transporte público para darle un mayor valor agregado a las zonas de expansión o de desarrollo o redensificaciones urbanas. ¿Cuál era la tesis de los japoneses? Era desarrollar distritos centrales fuertes con importantes ejes de conectividad de transporte entre el centro y la periferia. Ese es, digamos, el gran proyecto, digamos, bandera de la misión japonesa y que quedó ahí. O sea, y ese proyecto con el modelo de Curitiba, es lo que ha tratado de alinear, que han alineado en los últimos años las propuestas urbanísticas aquí en Barranquilla. Y ese, por ejemplo, Metro Río es una forma, por ejemplo, de repensarlo. Pero donde yo quiero llegar es al tema de la reflexión del entorno de nuestro contexto metropolitano. O sea, Barranquilla está sobre un delta de un río. Yo no sé, han habido ya reflexiones y consideraciones para pensar la ciudad desde una perspectiva como la que hemos encontrado en el seminario. El abordaje de cómo puede pasar un proceso de explicación es lo que tenemos nosotros en el seminario. Cómo plasmarlo y cómo orientarlo para el ejercicio que estamos haciendo del taller integrado de diseño. Ese es el reto. Quizás no nos va a alcanzar lo suficiente porque nos tocaría hacer casi una oficina de arquitectura y de estudios urbanos, pero por lo menos sí hacer unos elementos de síntesis, que son los elementos que ustedes necesitan para darle cuerpo a la propuesta que van a desarrollar en el taller integrado. Elementos de síntesis que van a permitir que el ejercicio académico no pase desapercibido y que tenga en cuenta las diferentes formas de configuración que se ha dado en ese contexto de ciudad-región que es Barranquilla, de ese contexto de área metropolitana o de expansión metropolitana, pero también de ese contexto ambiental en que está, digamos, mediado ese lote, sobre la cuenca de Mallorquín y sobre el escenario de transformación tan complejo que es el corredor universitario. No podemos negar eso, es una cosa que, y ahora con esa circunvalar de la prosperidad hay una ruptura, digamos, es como una especie de hachazo sobre ese espacio geográfico, ese escenario ahí, y que esto va a generar de una u otra manera un impacto, o está generando un impacto en términos de esas nuevas formas de espacialidad. Estas lecturas que se han dado en el seminario y las que vienen van a proporcionar un sustento del concepto básico que pueden ustedes manejar, o los conceptos básicos que pueden manejar para abordar un escenario de intervención como el que están haciendo. Necesitamos mucha reflexión, están los materiales disponibles, pero las presentaciones de los compañeros, con los compañeros que pusieron de hoy, las voy a colgar en la web para que ustedes puedan revisarlas a modo de síntesis. Pero es interesante que nos conectemos un poco con esos ejercicios que estamos desarrollando en torno a, digamos, a las herramientas didácticas.
El documental de Siggy es muy profundo, va más allá, digamos, de esa transformación de la misma ciudad americana, sobre todo de Nueva York, en convertirse en una ciudad, digamos, producto del desarrollo del capitalismo, a coproducirse en una ciudad con un valor histórico. Y es la ciudad que plantea desde la historia Lewis Mumford, y que esa historia se da a partir de una materialidad. Y esa materialidad se empieza a construir con una serie de relaciones también que se entretejen bajo esa idea de ciudad. Y una idea de ciudad muy cercana a la idea clásica de ciudad jardín o de ciudad. Y si ustedes se fijan, hay unos momentos del documental en donde la ciudad el modelo de ciudad ideal es que sea un suburbio, cerca queden los supermercados, cerca está la escuela y cerca también está la industria. Entonces los desplazamientos se acortan, porque él también hace una reflexión súper interesante al tema del tráfico de la ciudad. Ustedes ven en algunas sesiones del documental cómo era el tráfico, cómo fue esa ciudad genérica alrededor del tráfico, y eso no lo podemos negar, que todavía en el siglo XXI el modelo que tenemos pensado es el modelo de vías, el modelo idealizado de Robert Moses. Robert Moses fue el gran planificador de Nueva York y fue uno de los grandes constructores y relacionistas públicos que estaba muy relacionado con los políticos para el desarrollo de la infraestructura vial en Nueva York. Les acabo de enviar un documental, otro documental, sobre la pelea que se casó Jane Jacobs con este señor Robert Moses y cuál fue el triunfo que tuvo esta periodista, digamos, que se convirtió en uno de los referentes del urbanismo en el siglo XX, porque fue una casi contraposición a ese modelo. No sé cómo hizo, cómo frenó ese ideal de Robert Moses. Es algo parecido aquí en Barranquilla, como si frenáramos el ímpetu desarrollista en torno al conglomerado político que está administrando la ciudad. Es un intento muy interesante de reflexión desde lo urbano, pero también desde lo urbano, desde la cotidianidad, desde lo que nosotros en el día a día podemos vivir en la ciudad. Si la ciudad, digamos, las transformaciones urbanas están hechas para los automóviles o para los niños o para las madres. Y entonces eso es una reflexión súper interesante que van a encontrar en diferentes voces de lo que hizo Jane Jacobs referente a esas luchas y ese derecho de la ciudad. Esas luchas por transformar y por tener unos nuevos ideales de la ciudad y hacer las ciudades cada vez más humanas. ¿Ya? Entonces ese es el ejercicio que, digamos, vamos a ir construyendo. Yo no sé si hay algún otro comentario o intervención. ¿No hay comentarios, intervenciones? Bueno, entonces, si no hay comentarios, intervenciones, la próxima semana vamos a trabajar sobre el taller integrado, pero también a conectarnos un poco con ya estas temáticas que ustedes ya han abordado, relacionarlas un poco con estos materiales documentales que les he estado facilitando para poder escucharlos, para poder saber que el ejercicio del seminario pues está llegando a ustedes, o solamente pues los que están hablando y los que están interviniendo son los que, o si no, hacer una pequeña evaluación. O sea, yo no quiero someter ahora porque no sé qué están haciendo ustedes detrás de la pantalla, pero sí quiero que ustedes pongan un poquito de su parte para que en estas 2 semanas podamos conectar todo. Todo lo que hemos estado trabajando en torno al seminario no es simplemente que los compañeros presenten las ideas generales. La intención es que a ustedes les llegue y que podamos discutir algunos elementos generales apoyados con el material documental y empezar a hacer unos hilos conductores y empezar a anotar las referencias, porque recuerde que
en el taller integrado de diseños hay que armar un informe de base o, digamos, un diagnóstico de la situación que estamos encontrando en ese lote. Para ello tenemos como marco de referencia esta primera sección del seminario en torno a estas discusiones que ya hemos venido planteando, y la intención es que la próxima semana logremos trabajar en aterrizar ese diagnóstico, esa idea del diagnóstico base que les va a servir a los grupos, a cada uno de los grupos, para alimentar el ejercicio en el taller integrado de diseño. Entonces, damos por terminada la clase de hoy, si no hay algún comentario ni algún tipo de intervención, y nos vemos la próxima semana.